A continuación vamos a ver algunos ejemplos de implementación de estructuras de datos en Java. La primera que veremos será el hashmap. El hashmap funciona mediante un par clave-valor, es decir, por cada clave vamos a definir el valor que almacena. En este caso vamos a aplicarlo a un directorio telefónico y se instanciaría mediante la clase hashmap de Java. Vamos a llamarlo de este modo y agregamos valores con el método put. En este caso vamos a utilizar nombres, por ejemplo, utilizaremos este y va a guardar un número telefónico que vamos a definir que sea este. Y vamos a agregar dos valores más. Vamos a agregar otro, por ejemplo, y aquí, así. En este caso tenemos que esta es nuestra estructura, en la que vamos a tener tres claves. En este caso serían nombres de personas y van a estar relacionados a valores numéricos, pero en este caso por fines prácticos serán cadenas, pero son números telefónicos. Entonces si imprimimos la estructura como tal, vamos a ver el contenido. Y este es el contenido que tenemos. Como podemos ver, pues en el orden en que se fueron agregando a la estructura es que nos aparecen acá. De hecho, no siempre se garantiza un orden en las estructuras de hashmap. De hecho, en este caso no están en el orden de ingreso. A diferencia de la estructura treemap, que en este caso es exactamente, digamos que utiliza la misma lógica. Utiliza exactamente la misma lógica que el hashmap con una clave valor. A diferencia del hashmap que nos utiliza una estructura de tabla hash, en este caso el treemap nos utiliza una estructura de árbol. Para este caso en particular, un árbol nos ordena los valores que se insertan utilizando como parámetro de ordenamiento la clave. En este caso vamos también a definirlo como un directorio. Llamemos a este directorio 2. Instanciamos y vamos a agregar los mismos valores. Ahora veamos. Solo ahora vamos a imprimir la estructura y en este caso pues nos debió haber ordenado para el tipo de dato que es string, lo ordenaría por orden alfabético. En dado caso pues la clave que sería la que se define aquí su tipo, si fuese numérico la ordena pues basándose en el valor numérico que se le pase como clave. Ahora veamos qué es lo que nos imprime. Como podemos observar, pues acá, esta es la estructura del treemap, la segunda impresión. Vamos a identificarlo mejor. Y esta de acá arriba es el hashmap. Para que podamos observar de forma más detallada en qué estructura se nos ordenaron los datos. Y como podemos ver, el hashmap pues no tiene un orden específico. De hecho, se basa en un algoritmo de inserción, formando un hash con la clave que se le ingresa. Ahora el treemap ordena según las claves directamente. En palabras más sencillas, pues solo ordena alfabéticamente para el caso de las claves de tipo cadena. Y estas serían las primeras dos estructuras. La siguiente estructura es una muy sencilla que sería el array list. Solo vamos a dividir acá. Array list, veamos. El array list es simplemente una lista. Vamos a guardar objetos de tipos 30.000.
Aquí vamos a llamarlo, digamos que es un carrito de compras. Al carrito de compras pues vamos a agregar ciertos productos mediante su método add. Definimos que los valores van a ser de tipo string acá en esta sección. Entonces vamos a agregar un valor. Por ejemplo, cereal, arroz y queso. Esos eran nuestros productos. Acá no hay una complejidad como en las dos estructuras anteriores, ya que simplemente en el orden que se ingresan, en ese mismo orden van a quedar en la estructura. Entonces vamos a comprobarlo imprimiendo la variable de tipo ArrayList en la que ingresamos. Veamos, sería ArrayList y acá está. También podemos verlo como un arreglo, de hecho. Es muy similar a un arreglo. Y en el orden en que fueron ingresándose, en ese mismo orden se mantienen en la estructura. En este caso, primero cereal, luego arroz y por último queso. Entonces, ahora vamos con la pila o stack, como se encuentra en Java. En este caso sí tiene un poquito más de complejidad y es con la clase de Java stack. También definimos qué tipo de valores va a contener. Vamos a definirlo como strings, que sus valores sean strings. Podemos hacer una comparación entre cómo funciona la navegación entre pestañas en nuestro navegador. Digamos que es nuestro historial de navegación. La definimos así. Por ejemplo, y insertamos los valores a nuestra estructura mediante el método push. Por ejemplo, estamos en una página web, digamos que es el inicio.html. Luego decidimos ir a la sección de productos. Acá estamos. Luego para determinado producto decidimos ver los detalles y nos lleva a otra página, que en este caso sería detalles HTML. Ahora vamos a hacer una impresión de la estructura para ver su contenido. En este caso pues solo vamos a ver los tres elementos que agregamos. La complejidad radica en los métodos de manipulación de los elementos. En este caso pues maneja eh, el método pop, que nos extrae el último elemento insertado. Después de que se extraiga esto, pues vamos a ver cómo queda nuestra pila. Y acá efectivamente pues ya no está el elemento detalles, pero también hay que aclarar que el método pop no solo saca el elemento, sino que nos lo devuelve. Entonces, si imprimimos este elemento, si imprimimos lo que nos devuelve, nos va a devolver esto, detalles. Entonces vamos a comprobarlo. Solo vamos a hacer una pequeña distinción con los signos iguales. Vamos a ver cómo es qué es lo que nos imprime. Y aquí, como podemos ver, lo que nos extrajo es detalles.html y nos devuelve el valor. Y podemos hacer esto hasta que se vacíe nuestra pila. Y esto sería el funcionamiento básico de una pila. Por ejemplo, sacamos detalles, entonces la siguiente vez que imprimimos nuestra pila ya no estaba detalles,
Luego volvemos a ejecutar el método pop de nuestra estructura, de nuestra pila, y ahora nos extrajo productos porque era el último que permanecía. Entonces, si volvemos a ejecutar historial, nos extrae el elemento inicio. Entonces vamos a ver el resultado y pues nuestra pila estaría totalmente vacía. Acá está, nuestra pila está vacía. Entonces, por último, podemos ver nuestra estructura de cola. Que en este caso pues puede parecerse a, pues, bueno, no parecerse, sino ser equivalente a cuando pues hacemos cola para eh, hacer un depósito en el banco, para comprar comida en un restaurante, etcétera. Entonces vamos a hacerlo con una cola de clientes. Y esto sería. Entonces vamos a insertar nuestros clientes. Cola clientes. Se utiliza el método add para insertar los elementos. Llamémoslo simplemente como cliente 1. Insertemos 3. Acá está. Entonces, la diferencia con la pila es que acá el primero que se inserta es el primero que se saca. Y en ese orden, es decir, cuando ejecutemos el método para extraer un elemento de nuestra cola, el primero va a ser cliente 1, luego cliente 2, luego cliente 3. Entonces vamos a ver cómo es que se va actualizando la estructura durante la ejecución. En esta primera línea pues van a estar los 3 elementos. Acá también el método que nos permite extraer los elementos de nuestra cola también nos devuelve el objeto. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es el método? Método poll. Que nos permite avanzar en la cola, por decirlo así. Entonces vamos a ver, acá sacaríamos cliente 1, ya solo nos quedaría cliente 2 y 3. Exactamente. Entonces vamos a vaciar nuestra cola. Y funcionó correctamente. Primero nos extrajo el cliente 1, luego ya solo quedaban 2 y 3, extrajo el cliente 2, por último quedaba cliente 3, extrajo cliente 3 y nuestra cola quedó vacía.